Vamos a dar inicio con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente con que su nombre o voz aparezcan en ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Pues muy bien. Para dar inicio a esta actividad tenemos algunas recomendaciones generales, como mantener apagado su micrófono y considerar su ambiente al encender las cámaras. Por último, no olviden colocar su nombre completo a través del chat, ya que de esta manera vamos a registrar su asistencia. Pues muy bien, para dar inicio a esta actividad, tenemos el gusto de presentarles a la licenciada Aurea Minerva Moraga Alejo, quien nos acompaña de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de cederle la palabra a la maestra Minerva, voy a tener el gusto de compartirles un poco de su semblanza curricular. La licenciada Minerva fue egresada de la carrera de Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como egresada de la maestría interinstitucional en Derechos Humanos, un posgrado de excelencia del CONACYT. Ha diseñado e impartido cursos, talleres, conferencias y diplomados en materia de derechos humanos, así como ha capacitado instituciones como la UNAM, el IPN, el DIF, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, el CONALEP, la SEP, entre otras. De igual manera, ha colaborado en diferentes instituciones educativas, brindando asesoría pedagógica y en materia de derechos humanos en el sector escolar. Es coautora del curso en línea La mediación como herramienta para la transformación del conflicto. De igual manera, participó como experta en contenido en el programa Aprende en Casa 3. Actualmente se desempeña como profesional de servicios en la Dirección General de Educación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestra, bienvenida. Con gusto le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están todas, todos, todes? Oigan, ahorita que estaba escuchando que dijo esto de Aprende en Casa 3, ya lo hablamos en pasado y qué bueno, pero qué cosa tan difícil, ¿verdad? Y bueno, vamos justamente a retomar de varias de los pilares, digamos, que se pretende volver, digamos, como no quiero decir una cotidianidad, lo que quiero decir es como una guía, ¿no? Desde la que podemos ir construyendo entonces paz. Porque hablar de prevención del abuso físico, de cualquier forma de abuso, de cualquier forma de violencia, específicamente hablar del abuso o de la prevención del abuso físico, emocional y sexual, quisiera invitarles, si ustedes están de acuerdo, a que lo pudiéramos hacer desde la perspectiva de construcción de paz. Permítame tantito, déjenme cerrar. Bueno, pero entonces les decía, les invitaría a que lo pudiéramos revisar desde la perspectiva de construcción de paz. Entonces, revisar qué es esto de las violencias, cómo se puede, pensando en las actividades que ustedes realizan, qué elementos nos pudieran tal vez enriquecer la práctica que ustedes tienen a partir de sus propias convicciones y desde esta perspectiva de derechos humanos y construcción de paz. En este sentido, entonces, quisiera, si me permiten, ir a la presentación que tengo preparada el día de hoy para ustedes. Y bueno, el caso es que es un tema muy amplio, muy bonito, muy urgente. Y la otra cosa es que tenemos una serie de conferencias, intervenciones, mis compañeras, mis compañeros también vendrán con ustedes con temas que van de la mano, que se van concatenando. De manera tal que si nosotros vamos a trabajar esta de prevención, pero ustedes van a tener casi de manera inmediata esta otra plática, esta otra charla con mi compañera Alma, que es buenísima, en el que van a trabajar sobre identificación de señales de abuso y de peligro. Posteriormente también van a trabajar igualdad y no discriminación y finalmente derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, para poder, lo estuvimos pensando en conjunto, sobre todo con mi compañera Alma, porque íbamos muy seguido y los temas se nos podían como repetir, digamos, y esto pues no queremos que pueda ser enriquecedor realmente para todas, todos ustedes. Entonces, vamos a empezar a trabajarlo hoy desde las perspectivas, la perspectiva de derechos humanos,
la construcción de paz, para poder ir tomando algunos elementos concretos que podrán ir enriqueciendo también en la siguiente sesión, ¿no? La otra cosa que quería decirles es que sin problema alguno, si ustedes quieren ir interviniendo, tienen alguna duda, yo voy a estar atenta tanto del chat como de si alguien levanta la mano. Si ven que se me está yendo, que alguien levantó la mano y que yo no vi, por favor me avisan, o también del chat. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es la perspectiva de derechos humanos? ¿Hacia dónde avanza? ¿Qué es lo que buscamos cuando hablamos de derechos humanos? Bueno, pues buscamos reconocer que a todas las personas, y hago énfasis en la palabra, se nos respete en igualdad, independientemente de las características identitarias. Es decir, no hablamos de esta universalidad que pudiera ser la universalidad tal vez de la ilustración, de esta universalidad que planteaba más bien, y la pregunta es si lo hemos superado, estas construcciones hegemónicas de quién es reconocido como humano, ¿no? Y quién no es reconocido como humano. Y entonces podemos pensar que no nada más se circunscribe a la ilustración. Podríamos ir más atrás y pensar en el principio, en los inicios de la modernidad, por ejemplo, y esta irrupción de las culturas o de la civilización de Europa en nuestro continente, ¿no? Y esta negación de la característica de humanidad de las personas que aquí habitaban, ¿no? Pero podemos ir más atrás y podemos ir viendo cómo a través de la historia de la humanidad hay una constante en este sentido y es muy parecida a la idea de que existe una forma deseable, hegemónica, respetable de ser humano y está lo otro. No. Inclusive Foucault nos habla de esta construcción, ¿no? Acordémonos que él habla de y perdón, pero así lo menciona, pues los anormales. Es decir, estas personas o estas características identitarias que son diferentes a las planteadas como deseables, como el ser humano, ¿no? Podemos pensar en diferentes momentos de la historia de la humanidad, pero es común reconocer o es fácil mirar cómo está planteada por el hombre blanco, europeo, en fin, ¿no? Poseedor de bienes, en fin, a quien se le reconoce, por ejemplo, la ciudadanía, ¿no? Y en este sentido, entonces, hablar de dignidad en nuestro tiempo, hablar de dignidad desde la perspectiva contemporánea de los derechos humanos, es reconocer la singularidad que nos caracteriza como humanidad. Y a partir de esta singularidad, entonces, reconocer que no es solamente el reconocimiento del ser humano no se da nada más en ciertas características identitarias, o no debiera de ser así. Y entonces, si construimos espacios libres de violencia, estamos construyendo espacios de igualdad y no discriminación, es decir, estamos construyendo espacios de respeto a la dignidad. Y bueno, para esto, bueno, invitamos a que podamos conocer, sensibilizar y difundir justamente esta construcción y específicamente en esta tardecita, en esta charla, en este cafecito, pues conocer la importancia de la construcción desde lo social y algunas buenas prácticas desde la perspectiva de derechos humanos para prevenir el abuso físico, emocional y sexual. Hemos pensado más en esta primera intervención o en estas primeras pláticas, ir enfocando en niñas, niños y adolescentes, pero como vamos a ir viendo, hay algunas intervenciones o hay algunas características que realmente nos explican las violencias, ¿no?
y entonces nos invitan o nos incitan a mirar la construcción de paz, ¿no? Y tengo algunas preguntas generadoras que no sé si coincidan con las suyas, pero que a partir de ello, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es la violencia? Porque estamos hablando de prevenir violencias. Y entonces, ¿qué es lo contrario de la violencia? ¿Es la paz? ¿Cómo entendemos la paz? ¿Y dónde surgen y dónde se manifiestan entonces las violencias? ¿No? Estas serían como mis primeras preguntas generadoras. Y bueno, vamos entrando en materia. Dice Elie Wiesel, actualmente la crueldad más grande es la indiferencia. Conocer pero no actuar es una forma de consentir injusticias. Y miren, les invito a que lo pensemos en los diferentes espacios, ¿no? ¿Por qué habríamos o por qué nos relacionaríamos o no nos relacionaríamos desde justamente la indiferencia? Eh, Tal vez estarán conmigo en que esta construcción de la modernidad en la que no se habla o no se respeta la individuación, sino la individualidad, esta competencia de pasar por encima de quien sea para lograr mis objetivos, esta idea inclusive de que eh, lo que yo logro o no logro depende exclusivamente de mí, eh, sesga, pero no nada más sesga, sino que además, digamos que rompe a la persona y rompe lo social, ¿no? Entonces, se construyen una serie de estrategias, digamos, para visibilizar justamente estas formas de quebrantar al ser humano, de quebrantar lo social, y de generar estas violencias. Por ejemplo, tenemos como una de las estrategias para mantener presentes los temas, para estar revisando, para saber qué tenemos pendientes, qué hemos avanzado y hacia dónde todavía nos falta de avanzar, los días internacionales. Así, por ejemplo, tenemos un Día Internacional contra la Violencia y bueno, el acoso en la escuela, que incluye el ciberacoso. ¿Y para qué nos podrían servir o por qué empezar pensando en los días internacionales, ¿no? Bueno, pues justamente por lo que decía, los días internacionales nos permiten llamar la atención, señalar que todavía tenemos problemas o problemáticas pendientes de resolver, que nos son importantes y que entonces esto significa que si estamos pensando en la construcción de sociedades de respeto irrestricto a los derechos humanos, es decir, de sociedades que garantizan o de estados que garantizan el acceso a los derechos humanos, entonces estaríamos pensando en estas exigencias que generamos justamente hacia gobiernos, hacia estados, para que tomen medidas para que toda la ciudadanía, y esto es importante, para que toda la ciudadanía que está exigiendo una solución a una problemática sea escuchada. Y entonces de lo que estamos hablando es de participación ciudadana, estamos hablando de construcción de democracia. Por favor, guardemos esto porque lo vamos a retomar. El primer jueves de noviembre de cada año es el Día Internacional en el que se hace este llamamiento a dar un paso fundamental en la ambición de prevenir y eliminar la violencia y el acoso escolar. Primer jueves de cada año, primer jueves de noviembre de cada año. Es decir, que estamos a nada, ¿no? De sentarnos a revisar cómo vamos en los avances y qué pendientes tenemos. Esperaríamos que lo estuviéramos haciendo siempre, pero eh, hacer un corte, digamos, general, ¿no? Desde el compromiso fuerte y la colaboración sólida entre las comunidades, la formación de las personas docentes y los entornos escolares positivos. Y entonces estamos hablando de la construcción desde lo social, la exigencia desde lo social. Sí tenemos una serie de mecanismos que en una sociedad de respeto o en una construcción
de un Estado de derechos humanos están protegiendo, ¿no? Pero, ¿cómo se llegaron a ellos? Pues se llegaron como resultado de exigencias éticas, de exigencias axiológicas, entonces, de exigencias de luchas sociales, de construcción de posibilidades políticas, económicas, en fin, ¿no? Es decir, construir espacios de respeto a la dignidad pasa entonces por reconocernos o por sí exigir, por construir de manera constante, cotidiana, común, esta garantía o esta exigencia al Estado garante de derechos humanos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho, pues, que es tan importante este concepto para la construcción de la humanidad, el reconocimiento de la humanidad de todas las personas desde nuestra singularidad e independientemente de nuestras características identitarias. Es decir, dejando atrás aquellas construcciones supremacistas, biologicistas, deterministas, y dar este paso hacia el reconocimiento de la persona humana por el simple hecho de serlo. Y aquí podemos tener un juego, o no es un juego, podemos tener un riesgo importante de caer nuevamente en una idea de la forma de el ser humano, ¿no? ¿Quién tendría el respeto a la dignidad? ¿Qué significa la universalidad? Y entonces podría darse este riesgo, decía hace rato, de regresar a estas construcciones supremacistas, biologicistas, deterministas que generan esta construcción de lo humano determinado por ciertas características y lo otro, ¿no? Entonces, esta universalidad más bien tiene que cuidar, tiene que respetar justamente nuestras innegables diferencias. Si tenemos entonces estos derechos humanos que tienen como fundamento la dignidad humana, y en este contexto en el que venimos hablando, el concepto de dignidad se me fue el acento, aparejado con el de no humillación en sus distintas manifestaciones, sean estas directas o sutiles, individuales o grupales, simbólicas o representativas. Entonces podemos darnos cuenta de que al justificar esas formas de violencia, esas formas de humillación, esas formas de abusos, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos origina actos de barbarie que son ultrajantes para el ser humano mismo, para la conciencia humana, ¿no? En este sentido, entonces, tenemos estos imperativos y a partir de ellos, entonces, vamos mirando cuáles son estas diferentes temáticas o estas diferentes aristas que requerimos ir atendiendo, limando, construyendo, preguntándonos cómo es que las construimos y por qué hoy queremos deconstruirlas, ¿no? Cuando hablamos entonces de violencia, podemos ir a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Nos dice, cuando hablamos de violencia, de lo que estamos hablando es de el uso intencional de fuerza física, de amenazas contra la misma persona o contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o bien la muerte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos recuerda que al ir construyendo estas diversas, no reconociendo y respetando las diversidades, sino al construir estas formas de reconocimiento de lo humano y perdón lo que voy a decir, pero es la mirada y es justamente la pregunta que hacen y están, que nos mueve, ¿no? Desde la perspectiva de derechos humanos es entender
cómo es que se ha construido esta idea de lo infrahumano, por qué se mantiene esta idea de lo infrahumano y cómo lo vamos a superar. Y entonces, justamente, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que ocurre es que hay una forma de violencia que se vuelve visible, que es la subjetiva, porque nos desarrollamos en modelos binarios. Y entonces, estos modelos binarios serían estos pensados desde, por ejemplo, el adultocentrismo. ¿Desde dónde está pensado? Desde la idea de que ser persona adulta da un lugar natural, biológico, de superioridad frente a las personas no adultas. Y esto pudiéramos decir, eso no ocurre así, en ningún lado está escrito así, pero se siguen permitiendo las violencias físicas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no escuchamos todavía que nos reclaman porque desde que existen los derechos humanos entonces ya no se puede, y dicen así varias personas, ¿no? Nos han dicho a mis compañeras, a mis compañeros, a una servidora, ya no se puede educar a las hijas, a los hijos, porque inmediatamente vienen derechos humanos y dice que no se les puede tratar de esa manera. Entonces, pareciera que es lo que se está cuestionando es, oye, tú no te metas con mi propiedad, ¿no? Yo sabré cómo trato a esta que es mi propiedad, ¿no? ¿Desde dónde? Desde esta construcción binaria de la superioridad que daría eh, solamente el hecho de ser una persona adulta frente a quien no lo es. ¿O qué otro modelo binario podemos tener? De género, ¿no? Esta supuesta superioridad biológica de una de los partes o de una de o de las personas que tienen características sexuales específicas frente a las otras características sexuales, ¿no? Y entonces eso daría la libertad para pegar, para violentar económicamente, patrimonialmente, ejercer violencias directas, todas las que se puedan pensar, ¿no? Eh, y llegaríamos a niveles de violencia tan graves como, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? A partir de una construcción que plantea que existe una superioridad, que se puede jerarquizar al ser humano por sus características, por ser quien es, ni siquiera por lo que hace, sino por quién es, ¿no? Y entonces nos dice, estos modelos binarios se confrontan constantemente, ya que atienden a diversos intereses. ¿Qué interés? Bueno, valores, estatus, poder, recursos escasos. Pero, ¿qué interés, por ejemplo, puede tener una persona menor de edad que son diferentes a los intereses de las personas mayores de edad o adultas, ¿no? ¿Qué interés puede tener para poder llegar a su escuela sin violencias una joven adolescente frente a los intereses que puede tener un joven adolescente de la misma edad para llegar a la misma escuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿son las mismas situaciones que se viven? No son iguales. Las formas que se ejercen, por ejemplo, de violencia y acoso y hostigamiento sexual en el espacio público y en todos los espacios para las niñas, para las adolescentes, es diferente que para los niños y los adolescentes. Y no estoy negando que se ejerzan las violencias en ambos casos. Lo que estoy diciendo es las formas de ejercer las violencias, la justificación de esas violencias, la naturalización de esas violencias, sí está sesgada también, no nada más por edad, sino también por género, ¿no? Entonces, no, de manera tal que si están en juego valores, estatus, poder, recursos, se define a la otra parte como rival. Y si es un rival, entonces, pues se busca neutralizarle, dañarle, eliminarle, y puede trascender de un plano individual o de uno estructural. Y en este sentido, bueno, por ejemplo,
formas que tenemos de seguir naturalizando estas violencias que se ejercen a partir de estas construcciones que venimos platicando, son estos que tenemos frente a pantalla, ¿no? Es una forma de convivencia normal, dicen, cuando se violentan en los espacios escolares, por ejemplo, ¿no? Exageran, ya todo le quieren decir violencia, ¿no? Y hasta luego también dicen, así nos curtimos, a mí no me pasó nada, yo crecí sin... Y entonces nos preguntamos, ¿realmente o somos generadores y repetidores de violencias eh, sin siquiera darnos cuenta de que estamos justificándolas y repitiéndolas y naturalizándolas y ejerciéndolas o viviéndolas, ¿no? En nuestra escuela no hay maltrato. Bueno, esto tendríamos que revisarlo, ¿no? Si realmente en este momento hay escuelas en las que, a pesar de estas construcciones culturales, sociales, simbólicas, económicas, en fin, realmente hablamos de que no hay maltrato. Estas cosas fortalecen, curten el carácter de quien lo padece. Otro mito grande es esta idea de que el profesorado, por naturaleza, ¿no? Traen como el gen de saber afrontar situaciones de maltrato. Y entonces, pues tendrían que saber, y no, es una formación también, ¿no? También necesitamos ir construyéndonos en estas formas de entender cómo construir desde otras perspectivas la paz. ¿O es una forma de exigir tus derechos? ¿Cómo podríamos estar exigiendo derechos desde la violencia si justamente uno de los más importantes o un derecho humano es a vivir sin violencias, ¿no? Sin abusos? Entonces, voy a retomar aquí de Johann Galtung, este planteamiento que él nos hace, sociólogo que estudia justamente la construcción de paz y por lo tanto las violencias, y él nos hace este planteamiento de lo que él le llama el triángulo de la violencia. Y nos dice, existe lo que conocemos como violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Y como podemos ver en esta imagen, la violencia directa es solamente, nos dice, la punta del iceberg. Lo que realmente está sosteniendo ahí esas formas de violencia, pues son estas otras dos, la cultural y la estructural. ¿A qué se refiere Johann Galtung cuando habla de estas violencias? Pues fíjense que nos está hablando justamente, permítanme utilizar esta otra imagen, nos está hablando de esta forma que tienen las diferentes violencias de alimentarse a sí mismas, de justificarse y es como este árbol, ¿no? Si este árbol tiene estas ramas y estas hojas, bueno, pues es porque se nutre con estas raíces. Estas raíces serían justamente las violencias culturales y estructurales, que eran la base del iceberg que veíamos hace un momento, y esta parte serían las violencias visibles, las violencias directas. Sabemos quién ejerce la violencia, contra quién ejerce la violencia y cómo se está ejerciendo esa violencia cuando hablamos de violencias directas. Una bofetada, poner el pie, ocultar los útiles, pegar a la hija, al hijo, eh, a la persona con quien se vive, a la otra persona adulta con quien se viva, en fin, todas las violencias que ejercen que se ejercen a partir de la fuerza física, del abuso verbal, del abuso psicológico, y evidentemente esto incluye el abuso sexual, ¿no? Porque es una forma de violencia que involucra fuerza física, abuso psicológico, en fin, sabemos cuál es el sujeto responsable, contra quién está ejerciendo la violencia y cómo se ejerce la violencia. Nada más que nos dice Johann Galtung, resulta que esta violencia directa eh, muchas veces es naturalizada o tolerada por la sociedad, ¿no?
Y entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo crees? Nosotros no podemos estar tolerando formas de violencia. No, no hay quien tolere formas de violencia. Y entonces nos dice, lo que pasa es que las toleramos con estas raíces que están acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar primero de la violencia estructural. La violencia estructural nos dice, en ambos casos, la violencia cultural y la violencia estructural son violencias invisibles, les llama. Es decir, son violencias que están tan incrustadas, se han vivido durante tanto tiempo, las hemos reproducido, las hemos ejercido o hemos sido víctimas de esas formas de violencia durante tanto tiempo como humanidad, que parece que son, como dice aquí, cultura, tradiciones. Yo no estoy diciendo, por favor, no se malentienda que la cultura y las tradiciones son formas de violencia. Estoy diciendo que se pueden ocultar estas formas de violencia en un disfraz de tradiciones, ¿no? De la puerta de mi casa, hacia la tú decía, ¿no? De la puerta de mi casa para acá, mando yo. Entonces yo puedo pegarle, puedo maltratar, puedo castigar de cualquier manera a las personas que están de la puerta de mi casa para acá. Y eso, ¿por qué? Pues porque siempre ha sido así. Eso en realidad no es parte de la cultura, no es parte de la tradición en el sentido de que, quiero explicarme, en el sentido de que si retiramos esas prácticas de un grupo específico, el que sea, la unidad donde yo vivo, ¿no? Donde sea, un grupo específico donde esas prácticas sean cotidianas y aceptadas, no deja de ser, no se quita, no se arrebata al grupo social su identidad. En ese sentido, entonces, ni forman parte de la tradición, ni forman parte de la cultura que dé identidad a ese grupo social. Forman parte de las violencias que mantienen formas de poder muchas veces, como lo venía diciendo, basadas en características identitarias, en quién es la persona, ¿no? En la edad que tiene, en el sexo con el que nació, en el género con el que se le socializa, en el idioma que habla, en el color de piel, en la profesión de fe, en si es una persona migrante, en fin, en características identitarias de la persona o del grupo de personas, ¿no? Y entonces, esta violencia cultural, fíjense, dice aquí, se sustenta en nociones de odio, de miedo y de sospecha. Sé que dije que íbamos a hablar más sobre niñas, niños y adolescentes, pero permítanme tomar para esto específicamente unas imágenes que me parece que son, que nos pueden dar, que nos pueden ayudar a mirar cómo es que estas nociones de odio, miedo y sospecha van desarrollándose a través del tiempo y cómo se construyen en violencias. Pensemos en la figura de lo femenino a través del tiempo, a través de los milenios, ¿no? Durante milenios se ha pensado o se ha explicado o se han construido una serie de mitos que dicen que lo femenino o las mujeres son quienes tendrían la responsabilidad de las diferentes catástrofes que se viven por la humanidad, ¿no? Desde la caja de Pandora, pasando por la pareja de Dios y diosa que bajaron a la tierra después de que el universo estaba ya, de que ya estaba todo hecho y en armonía, pero ella cometió un error que iba en contra de todas las
el orden universal que habló antes que el Dios, ¿no? O sea, hizo uso de la palabra, pasando por la que esté pasando por tu cabeza, pensemos cómo estas construcciones explican las catástrofes a partir de la sospecha o generan esta sospecha de la imposibilidad de guardar el recato, de no abrir la caja, de no mantener el lugar que le corresponde, eh, de no hacer caso, ¿no? Pero además de llevar a otro o a otros a cometer también esos errores, ¿no? Entonces, a partir de esto hay una sospecha que se traduce en miedo, ¿no? Y a partir de este miedo, que además también podemos encontrar estas imágenes mitológicas, como por ejemplo Lilith, ¿no? Se genera pues este odio y se justifica ese odio, que por supuesto lleva a una serie de violencias, ¿no? Así como esto que acabo de platicar, podríamos estar pensando, por ejemplo, en estas extrañas formas de explicar que las niñas, los niños, que se sostuvieron durante mucho tiempo, que las niñas y los niños fantaseaban sobre sus propias violencias, ¿no? Y entonces, no solamente no se les protege, no se les cree, sino que a quien se protege es a la persona o al grupo de personas violentadoras, ¿no? O cuando hablamos de violencias estructurales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la pobreza. Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de formas de violencia como el hambre, como la discriminación, como el analfabetismo. Es decir, tendríamos que poder acceder todas las personas a todos los derechos. Fíjense las que dije, ¿no? Hambre, tenemos derecho a la alimentación, a la vida saludable. Discriminación, tenemos derechos a ser tratadas y tratados y tratadas en igualdad, independientemente de nuestras características identitarias, poder acceder a todos los derechos y a todas las libertades. Analfabetismo, dije también, tenemos derecho a la educación. En fin, pero hay una estructura, ¿no? Incrustada esta forma de violencia en el sistema social que permite o alimenta, promueve estas injusticias, esta no poder acceder a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en un estado o en una sociedad o en un mundo que debería de estar pensando cada vez más o actuando cada vez más para garantizar vidas en derechos humanos, ¿no? Y además tenemos una constante exposición durante muchas horas al día a modelos violentos en el grupo de iguales, en el espacio familiar, en los medios de comunicación, en espacios muchos en los que lo que ven las chicas, los chicos, las niñas, los niños, adolescentes que prima son situaciones tales como injusticias, como insolidaridad, como maltrato físicos, psicológicos, económicos, en fin, como la intolerancia, ¿no? Entonces, a partir de esta construcción o de estas formas de violencia, se van generando estos círculos viciosos o círculos que van alimentando las diferentes violencias, ¿no? También para que
no se quitó, también para qué fue, también para qué no fue, perdón, acá abajo, en la cultural, también para qué le respondió, también para qué no le respondió, también para, ¿no? Por eso le pegó, por eso le castigó, por eso le abusó, por eso le mató, ¿no? Y queremos acceder entonces a la justicia. Y entonces resulta que desde estos espacios donde debería de poderse acceder a la justicia, alguien se pone unos lentes que no son desde la perspectiva de los derechos humanos, sino desde otros prejuicios, y entonces niega la posibilidad de acceder a la justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo estas formas de violencia se pueden explicar, sí, así en un triángulo, pero realmente conforman el todo que construye estas violencias, ¿no? Entonces, esta violencia directa que se considera visible, decíamos cualquier agresión física, asesinato, tortura, bofetada, mutilación, las que he venido mencionado, que puede ser violencia psicológica, que puede ser violencia este, eh, eh, social. No, se, me, se, me, se me fue la palabra verbal. La violencia cultural como aquellos aspectos ideológicos o representacionales que justifican o enaltecen la violencia de alguna forma. El racismo, el sexismo, la xenofobia, la explicaba, la violencia estructural, como aquella forma de organización social que desprotege y condena a ciertos sujetos y sujetas a no poder desarrollar plenamente sus posibilidades. Y nos dice que existe, nos dice Bourdieu, que existe entonces esta violencia simbólica. Esta forma de violencia cotidiana mediante la cual los esquemas de percepción y valorización del carácter de una relación de dominación-sumisión son los desarrollados desde el lado del dominador. Es decir, se imponen a las personas sometidas o a los grupos de personas sometidas desde cualquiera de las violencias, ¿no? Por eso es simbólica, naturalizando o presentando como inevitable su propia situación. Por eso ponía por acá un jaque mate, ¿no? Cuando decimos a las niñas, por ejemplo, la niña bonita se viste de esta manera, la niña bonita no contesta, la niña, mira qué niña tan bonita que se hace caso, mira qué niña tan bonita que, y entonces esa niña que va entendiendo que eso es, bueno, que lo que se desea de ella es que sea bonita y que eso la hace mejor y que luego cuando se ve frente al espejo pues tiene que ver esta imagen que le regrese lo que le han dicho que es, que la valida, ¿no? Pero entonces después, por una serie de violencias estructurales, culturales, en fin, el espejo no nada más va a ser ese espejo que está ahí pegado en la pared, sino que va a ser la mirada desde otras personas y esperará la mirada y la aprobación desde, por ejemplo, el novio, ¿no? Y entonces, ¿cómo ponemos en riesgo a nuestras niñas, a nuestras infancias, niñas, niños, adolescentes, a nuestras infancias y a nuestras adolescencias, a partir de esta construcción de una violencia simbólica que les dice que la otra mirada es quien les dirá cuando está bien hecho y cuando es validado? Y entonces, por ejemplo, pensemos en las formas de actuación de quienes enganchan a las infancias y a las adolescencias para trata de personas. Para trata de personas con fines sexuales, por ejemplo, ¿no? Y entonces miramos cómo, me voy a regresar, perdón, y entonces miramos cómo todas estas formas que se concatenan, de estas formas de violencia que se concatenan, finalmente lo que nos están generando son estas formas de que vamos viendo en pantalla y que finalmente lo que están negando estas formas de violencia es que somos seres, o lo que están
ignorando de manera propositiva es que somos seres, siguiendo a Marcela Lagarde, bio, socio, psico, sexua, econo, jurídi, politi, culturales. Es decir, no somos objetos, pero además somos seres humanos diversos, singulares, que conformamos lo social y que a diferencia de los, porque muchas veces se puede decir, ¿no? Pues mira cómo, cómo en las manadas de los animales así es, así, entonces así tendría que ser el ser humano y así se ha dicho muchas veces en las caricaturas, en las películas, en los refranes, en las explicaciones varias, ¿no? Pero resulta que nosotros no nada más somos biosociales, hacemos constructos. Y en estos constructos sociales nos vamos definiendo y nos vamos superando o no en esas formas o en esas partes en las que nos vamos dañando social e individualmente, ¿no? En esas formas de violencia, porque hoy hablamos de esto. Fíjense que en este sentido, entonces, cuando hablamos desde toda esta perspectiva, se plantean entonces formas de trabajar, formas de desarrollar entornos seguros y accesibles para todas y todas las personas, ¿no? La UNESCO plantea que estos entornos, para poder ser construidos, o sea, ahí tenemos esta problemática, la problemática de las formas de abuso que se están generando, las diferentes formas de violencia que venimos reproduciendo muchas veces y el ideal de construir hacia sociedades de respeto a todas las singularidades, a todas las diversidades, en el entendido de que la universalidad de acceso a vidas en derechos humanos y en libertades para poder desarrollar todas nuestras capacidades se deberá llevar o se llevará desde el respeto irrestricto a estas individualidades, a estas singularidades que nos conforman a todas y a todos, porque no nos repetimos, ¿no? A nuestra finitud se habrá acabado una forma de ser humano que es irrepetible. Entonces, en este sentido, nos dice la UNESCO, bueno, podemos ir construyendo desde los espacios que tienen que ver con lo educativo, proporcionar estos entornos seguros y para ello generar un enfoque, y nos dice, y entonces tenemos algunas herramientas que han venido dando resultado. Y nos dice, lo primero es generar un enfoque integral en materia de salud. Cuando vamos a hacer una intervención, queremos hacer una intervención para acabar con las diferentes formas de violencia en espacios específicos, entonces tendremos que buscar, o nos propone la UNESCO más que tendremos, nos propone la UNESCO buscar un enfoque integral en materia de salud. Una educación basada en competencias, propone la UNESCO, entornos de aprendizaje seguros y vínculos con los servicios sanitarios. Así, entonces nos dice, necesitamos tener presentes estos como objetivos. El fortalecimiento de capacidades para el autocuidado, el cuidado de la familia y la comunidad y de cómo se generan modos y condiciones que favorecen estilos de vida favorables a la salud, a la prevención de enfermedades no transmisibles. Entonces, cuando hablamos de violencias, nos dice, es necesario, lo primero, aprender o de prevenir estas violencias y estos abusos, lo primero nos dice es trabajar en el autocuidado. El cuidado de los grupos sociales en donde nos desarrollamos, la familia, la comunidad o las familias, la comunidad, y cómo se pueden generar estos estilos de vida favorables para la salud, entendida la salud también como la salud social, pero también como la prevención de enfermedades, ¿no? El desarrollo de habilidades psicosociales para la vida que contribuyan al empoderamiento personal
Entonces, lo que nos está diciendo es, necesitamos, sí, en este autocuidado, transitar a esta posibilidad de reconocernos seres sociales. Y regresemos entonces a aquella primera imagen que les ponía en donde hablaba de la individuación y del individualismo, ¿no? Entonces, sí, fortalezcamos la individuación, es decir, reconocernos quiénes somos nosotras, nosotros, nosotros mismos, esta posibilidad de desarrollarnos integralmente, pero no el individualismo que se vuelve pues un mucho intolerante a las diferencias y también un mucho indolente, ¿no? Entonces necesitamos estas habilidades psicosociales. Estas habilidades psicosociales que entonces van a permitir poder tener este crecimiento, este empoderamiento, esta posibilidad de decir no a las violencias que se puedan estar ejerciendo, con enfoque de género, salud sexual y reproductiva, fortalecimiento de la convivencia armónica, entre otras. Y no solamente decir no, que eso es desde un poco antes, desde reconocer esto que se vive no es sino violencia, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando hablamos de personas menores de edad y también en otros momentos, en otros grupos etarios, no se sabe qué es lo que se está viviendo es violencia, se cree que es la forma de vivir, ¿no? Entonces, dice, esto nos permitirá entonces que a estos procesos de educación para la salud con enfoque integral se articulen a políticas institucionales que favorezcan la creación de ambientes favorables a la salud y la participación de las personas involucradas en los procesos de aprendizaje. Cada que me pone aquí algo de que alguien escribió en el chat, voy, ¿eh? Así que si alguien quiere ir comentando, estoy atenta. Y entonces nos dice, la UNESCO apuesta por la educación para poder hacer esta transición, ¿no? Y nos dice, esto no significa nada más recolectar conocimientos. Yo puedo saber hacer un examen teórico de cómo se toca un cello y puedo decir cuáles son las partes del cello, y el brazo y las cuerdas y el arco y entonces cómo se debe de tomar y más o menos poder decir, marcar en un papel donde están, donde debería ir la digitación para las notas, en fin. Pero puedo aprender y a tocar el cello y puedo practicar tocar el cello, ¿no? Pero puedo también desarrollar tal habilidad que pueda leer las partituras y entonces tocar una obra o generar una obra de autoría propia. Y puedo además ir más allá y pensar que esa es una contribución que yo puedo hacer al bienestar del ser humano a través del arte. Entonces, puedo tener el conocimiento, puedo tener las habilidades, pero puedo tener las actitudes, ¿no? Y entonces dice, por eso es necesario movilizar la experiencia acumulada, los saberes de los distintos dominios de conocimiento, capacidades de acción e interacción para generar un modelo que integre saberes, acciones, interacción social y conocimiento, ¿no? En este sentido, quisiera que fuéramos pensando, si lo que queremos es construir solo conocimiento de cuáles son las formas de abuso, de violencia, o si lo que queremos es transitar a tener estas, no solo el conocimiento y sí las habilidades, pero no solo, sino alcanzar estos objetivos actitudinales, les decimos los pedagogos, para la resolución de conflictos. Entonces, a partir de esto, planteémonos qué son los métodos alternativos para la resolución de conflictos, se le conoce para la transformación de conflictos
se prefiere muchas veces y desde la comisión así se plantea. ¿Por qué? Porque sí podemos solucionar, pero podemos llegar también a transformar, como lo vamos a ver. Nos dice Olat Sagurdi, en fin, se habla, cuando hablamos de la construcción de paz, es decir, de acabar con estas violencias, de prevenir estas formas de abuso, hablamos de lo que conocemos como la paz positiva. ¿Qué es la paz positiva? Bueno, en esta cita textual nos dice, la posibilidad de las personas de desarrollar sus potencialidades a la participación en la vida social y al acceso de los derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos necesarios para el desarrollo digno de las personas. Y después dice, por lo tanto, no solo es la ausencia de condiciones y circunstancias no deseadas, sino también la presencia de condiciones y circunstancias deseadas. Entonces, cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de transitar a dejar de vivir estas formas de violencia, podemos hablar de una construcción de lo que conocemos como paz negativa y hay una frase que nos define muy bien qué es esto de la paz. Desde mi perspectiva nos define muy bien qué es esto de la paz negativa, que nos dice que, dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Una máxima romana. Bueno, la paz negativa pensaría eso. Si tú quieres vivir en paz, siempre construye desde la posibilidad de ganar la guerra. Pero la paz positiva nos dice no. La paz positiva nos dice lo que requerimos no es solo la ausencia de condiciones y circunstancias no deseadas, sino la presencia de condiciones y circunstancias deseadas desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir, el acceso a todos los derechos. Entendemos entonces desde otra perspectiva tanto la paz como el conflicto. Para poder solucionar entonces las diferentes violencias que ustedes van a ir viendo, les decía con mis compañeras, van a ir justamente identificando estas formas, estas señales de peligro y van a conocer la normativa y en fin, pero entendamos o pensemos un poco en esta parte, por favor. Si nosotros podemos, para poder solucionar realmente los conflictos, necesitamos entender justamente este iceberg del que les venía hablando, este árbol del que les ponía en la pantalla, es decir, cómo y dónde se están originando las violencias, los conflictos, cómo lo mira cada una de las partes que están involucradas y cuál es la solución que cada una de las partes involucradas considera que es importante. Quiero decir que cuando estamos hablando de estos métodos alternativos para la resolución o para la transformación del conflicto, hay algunos, evidentemente hay algunas formas de violencia que no se median, que no se utilizan, para las que no se utilizan estas formas de resolución de conflicto. Todas aquellas que derivan o que tienen o que se han ejercido formas de violencia que hoy sabemos y se consideran que son formas de conculcar derechos humanos de manera grave. Claramente no se pone a personas que han violentado sexualmente a otra persona de frente a frente para que se busque una solución válida, legítima y sostenible en el tiempo de esta manera, ¿no? Se arbitra, se trabaja, ahí tendría que hacerse desde, claramente, desde los mecanismos jurisdiccionales de protección a los derechos humanos. Estamos hablando de situaciones, por ejemplo, el bullying, por ejemplo, este pleito que puede tener
un par de jóvenes o de, porque se prestó el cuaderno con los apuntes y se perdió el cuaderno, o se mojó, o se rayó, o se manchó, y, ¿no? O algunas otras formas de violencia que, en las que sí podemos intervenir sin poner más en riesgo a las personas que han sido violentadas, ¿no? En este sentido, entonces, pensemos, decíamos, si tenemos este iceberg, entonces, pensemos en este iceberg. Este iceberg nos representa, entonces, este contexto cultural y cómo podemos mirar este contexto cultural en la resolución de los conflictos, ¿no? ¿De dónde se alimenta la cultura? Pues se alimenta de influencias internas y de influencias externas, ¿no? Así, por ejemplo, resulta que esta imagen podemos verla como una metáfora para que nos permita entender cómo funcionan estas instituciones socioculturales, ¿no? ¿Cuáles son las partes que conforman estas instituciones socioculturales? Hemos venido diciendo que desde nuestro nacimiento se nos socializa, y se nos socializa dentro de una cultura que nos enseña qué comer, cuáles son las tradiciones, cómo vestir, cuáles son los ritos, cuáles son los mitos, cuáles son nuestros comportamientos, posiciones, objetos, cuáles son las normas, las creencias, los valores que van a sustentar. Pero también tenemos este otro espacio, ¿no? En el que hay supuestos, hay presuposiciones, hay símbolos, hay esquemas. Todo ello da sentido a nuestra realidad. Las nociones de belleza, el concepto del tiempo, cómo nos relacionamos, el lenguaje visual, en fin. Todos estos símbolos, todos estos esquemas que nos ayudan a dar sentido a nuestra realidad, muchas veces es el espacio donde surgen estos conflictos. Los conflictos más perdurables surgen muchas veces en estos espacios. Entonces, si queremos encontrar soluciones reales, tenemos que ir a estos espacios más profundos, ¿no? De esta manera, entonces, pensaríamos en la posibilidad de intervenir de una forma no violenta, es decir, que propicia el diálogo para la búsqueda de soluciones, de una forma colaborativa, es decir, se supera la idea de que alguien tiene que ganar y por lo tanto alguien tiene que perder, ¿no? No hay otra forma de solucionar más que alguien gane y que otro, bueno, se supera esta idea y empoderadora. Y hablábamos ya hace un momento de esta meta o de esta guía, de este objetivo para empoderar a las partes que participan activamente en la búsqueda de la solución a sus problemas. Es decir, no llega alguien de fuera y les dice cómo tienen que solucionar sus problemas, sino que se construyen las formas de diálogo, o se construyen los espacios para desarrollar las habilidades para entonces solucionar las problemáticas, ¿no? Entonces, la cultura de la paz, la educación para la paz, nos da una ventana de oportunidad con un gran potencial educativo para lograr transformar las violencias y obtener cambios positivos y duraderos, así superar la versión negativa, ¿no? Es un fenómeno social multidimensional, histórico, social, en fin, es un proceso dinámico e interactivo, no es estático, fomenta nuevos valores. Y entonces, a partir de esta construcción o de esta educación para la paz, tenemos estas herramientas para desarrollar esta nueva cultura de paz. Trascendiendo este concepto de ausencia de violencia directa, para entender que es la ausencia de violencia directa y la ausencia de violencia estructural y de violencia cultural, ¿no? Y en este sentido, entonces, el poder mirar los conflictos de esta manera y poder reconocernos activas, reconocer nuestras posibilidades activas de transformación de aquello que estemos viviendo,
nos permite entonces educarnos en ciudadanía, en sociedad, en democracia, ¿no? En toma de decisiones. Y así pues podemos ver que tenemos un gran potencial educativo cuando miramos el conflicto, las violencias y la prevención de la misma justamente desde la prevención, ¿no? Es decir, desde el aprender sin H intermedia y con H intermedia en ambas acepciones, eh, desde aprender cómo es que se construye esta persona en la posibilidad de acceder a el máximo de desarrollo, a todos los derechos humanos, a vidas libres de violencia, ¿no? Y en este sentido, entonces, pensar que las voces, nos dice Habermas, eh, hay temas que no pueden ser soslayados. La construcción de la ciudadanía frente a nuestra concepción moderna de el valor en tanto que nuestra capacidad de consumo, ¿no? Desde este paradigma de la modernidad, entonces se va dejando atrás para tomar este potencial educativo del conflicto y de la solución del conflicto en sí misma, ¿no? Esta democracia participativa, entonces, plantearía que no existen voces, ¿se acuerdan de, de aquello que les planteaba del binomio? Bueno, plantearía que se acaba con esos binomios para poner todas las voces, todas las necesidades, todas las miradas en un mismo nivel y con una misma posibilidad de expresar. Es decir, dice Habermas, pero no nada más, dice eh, Freire, de hacer el uso de la palabra, ¿no? De mi palabra. En este sentido, quisiera comentarles, ¿no? A ver, qué podemos ir pensando o qué experiencias sí hay que ponen en un espacio de seguridad a las personas? Por ejemplo, está esta app que se llama Safety Pin y que justamente lo que hace es que se basa en un conjunto de mapas muy similares a los de Google Maps. Y ahí en esos mapas figuran todos bueno, o diferentes sitios de la ciudad donde estén, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Si alguien que tiene Safety Pin es usuario de Safety Pin, sufre alguna situación de violencia o se siente en riesgo mientras va transitando por la calle, puede ir a las entradas que están marcando los lugares de riesgo, que ya la comunidad misma ha ido marcando para generar espacios de seguridad. Puede generar también estas etiquetas, Safety Pin muestra, así como el Google Maps nos muestra por qué calle irnos, porque hay más tránsito o menos tránsito, Safety Pin muestra cuáles son los lugares de mayor riesgo, más inseguros, más amenazantes, más peligrosos, en fin, y permite mostrar también como cuáles son los círculos inseguros, pero entonces cuáles serían las áreas, por ejemplo, mejor alumbradas o más mal alumbradas, donde se puede tomar transporte seguro, donde no se puede tomar transporte seguro, según la misma comunidad lo va construyendo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, dónde queda la estación de policía más cercana al espacio donde una persona que esté utilizando Safety Pin se encuentra. Nos dice, no, nos permite reportar si hay
por ejemplo, ya ven que cuando uno va con el Waze, vas reportando si hay un bache o si no sé qué. Bueno, esta app nos permite reportar si hay lámparas de alumbrado público que estén lastimadas, que alcantarillas abiertas, que, en fin, ¿no? Es decir, a partir de una construcción de necesidades, ¿no? Que se dan para poder transitar por la calle de manera segura, entonces hay esta solución que ha funcionado en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, ha funcionado, me parece que México tiene empieza a tener una buena, eh, empieza a ser una buena herramienta que se utiliza en México, pero, pero no nada más, ¿no? En otros países de Latinoamérica. ¿Qué otras herramientas tenemos que nos dicen, oye, son herramientas desde las que sí podemos ir construyendo desde lo social, como venía comentándolo, para prevenir, para atender las violencias, para prevenir, para atender, eh, por ejemplo, que se pudiera ligar con Safety Pin para prevenir, para atender estos alertas sociales que la comunidad misma está generando, ¿no? Eh, tenemos entonces estos sistemas de información que son los observatorios, que observan justamente la violencia social y, bueno, la violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque lamentablemente la violencia de género es una constante que cuesta o que se ejerce constantemente, si es constante, se ejerce constantemente, que se ejerce hacia una característica identitaria específica por una, eh, por todas estas, o es la expresión de todas estas, de la concatenación de todos estos elementos que he venido planteando, que están detrás o que están ahí cuando se ejercen las violencias, los maltratos, los abusos, en fin, ¿no? Entonces, si tenemos pues más bien esta red que nos permite recopilar la información, pero también generar información para tomar decisiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo se pueden tomar o recopilar estas informaciones? Bueno, pues desde los diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, la prensa, por ejemplo, estudios cualitativos que puedan realizar, estudios cuantitativos, testimonios, en fin. Y entonces, impulsar a partir de estos datos políticas que se implementan por los estados, ¿no? Es decir, les decía hace un momento, o muy al inicio, les decía, los derechos humanos entonces tienen esta base axiológica que se transforma o que sustenta esta lucha social, que entonces se va transformando en construcciones económicas, políticas, sociales, que después van a materializar, o sea, van a protegerse estos derechos humanos que han sido esta exigencia desde la dimensión de lo jurídico. Pero entonces, justamente es la importancia de estos observatorios, porque a partir de ahí se pueden impulsar estas políticas, ¿no? Para, por ejemplo, el uso de los avances tecnológicos, ¿no? Para la protección de los espacios y de las personas, ¿no? Por ejemplo, para poder estimar la real magnitud de la violencia que se ejerce hacia las personas desagregadas por edad, por género, en fin, ¿no? Por las diferentes características identitarias. Y entonces poder generar acciones sociales desde una perspectiva multidimensional. ¿Cuáles son algunos indicadores que nos plantea ONU Mujeres
que nos podrían guiar o que podríamos estar observando cuando estamos llevando a cabo estas acciones de prevención de los contextos o intervención en los contextos de violencia para prevención de las diferentes violencias. Pues nos dice, miremos el contexto institucional, el diagnóstico y la medición del impacto de la violencia de género, las políticas y acciones, la comunicación y la información sobre violencia urbana. De lo que estamos hablando, compañeras, compañeros, es de que se puedan solucionar entonces estas formas de violencia, que podamos transitar hacia estas formas de violencia pacífica mediante la atención a las necesidades de todas las diferentes voces, ¿no? Para construir desde la simetría. Y entonces, bueno, esto significa entonces que necesitamos trabajar en los diferentes espacios estas habilidades o estas actitudes. El respeto, el proceso libre de comunicación entre las partes, la seguridad de las partes y que se escuchen mutuamente los hechos y los sentimientos. Es decir, que cuando se lleven a cabo los espacios donde se medie, por ejemplo, en una resolución de conflictos, pensamos en este potencial educativo que tienen estas situaciones que se relacionan con las actitudes para la resolución de conflictos, y entonces a partir de eso este potencial educativo permite desarrollar estas habilidades de convivencia, ¿no? Para transitar hacia sociedades en las que podemos decidir leyes, normas de convivencia, dialogar, conciliar intereses, tomar decisiones, no solamente pensando en el individuo, sino como grupo. De manera tal que cada persona reconoce y respeta en la otra los mismos derechos, se da un diálogo en igualdad y de forma pacífica, encontramos la mejor solución a los conflictos, tenemos acceso a la cultura, a la información veraz, es decir, se nos reconoce el nivel de interlocutor válido o de interlocución válida, tenemos esta actitud solidaria, porque obtenemos los intereses del conjunto integrados o reconocidos como intereses propios también, y se construye a favor de quienes no puedan participar en el diálogo por diversas circunstancias. Entonces, regreso casi que al inicio. Fíjense que de lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma. Hemos pasado por diferentes paradigmas civilizatorios a través de la historia de la humanidad. La propuesta que impulsan los derechos humanos es dejar atrás este paradigma civilizatorio en el que, les decía, el valor de la persona se basa en, en el potencial de consumo, ¿no? Para transformar hacia este en el que la persona y su dignidad como ente biopsicosocial espiritual se pone al centro, y entonces todas las construcciones que hagamos como seres humanos están ahí guiadas o con este centro que es la dignidad, ¿no? De manera tal que tenemos entonces como sociedad para acabar, es decir, para prevenir el que se sigan, si se siguen generando las formas de violencia, es en gran medida, según esto que vengo planteando, es porque se siguen justificando las diferentes violencias a aquel árbol, desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, para poder construir hacia la prevenir realmente las formas de violencia, entonces hay algunas, por ejemplo, algunos valores que nos parecen irrenunciables.
y que entonces se transformarían en estos valores que sí transmitimos, ¿no? Paz, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, convivencia democrática, tolerancia, participación, coraje cívico, coherencia, disponibilidad, derechos humanos. De manera tal que, cuando nosotros estamos frente a un conflicto con todos estos elementos, entonces podemos entender que hay diferentes formas en las que las personas pueden reaccionar, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿partimos de que los conflictos deben suprimirse o deben canalizarse? Si los reconvertimos y los canalizamos de manera constructiva, se vuelven entonces estas posibilidades de desarrollo y aprendizaje de los que estábamos hablando. Y entonces estas estrategias que tenemos, que tomamos las personas frente al conflicto, ¿son válidas o suprimiríamos alguna? Hipotéticamente, o bueno, se plantea que todas son válidas, aunque no todas serían exactamente el ideal, digamos, pero habrá quien requiera salvar su vida, por ejemplo, y entonces se evitará para después empezar a trabajar lo otro, ¿no? Pero no partimos de la idea de que tendría que ser una sola forma, ¿no? Entonces, tenemos el conflicto. Una vez pensado todo esto, entonces podemos ver que la prevención tiene que ver entonces con el trabajo desde esta construcción de llegar a la raíz, ¿no? Entonces, tenemos un problema que puede ser puntos de vista opuestos, necesidades o intereses incompatibles, diferencias respecto al uso de recursos, en fin, necesitamos llegar a la raíz de este problema. Y entonces establecemos la manera en cómo se va a solucionar, ¿no? Cómo está estructurado este problema. Que las partes se sientan incluidas, que se sientan escuchadas, que se puedan lograr acuerdos consensuados, que se puedan lograr acuerdos sostenibles en el tiempo, en fin, ¿no? Reconocer entonces los intereses y las necesidades de las partes nos permite respetar y nos permite canalizar. Separar a la persona del problema nos permite entender que la persona en sí misma no es el problema, sino que podemos mapear el conflicto. El conflicto que es dinámico, no es estático. Entonces, podemos tomar una foto del conflicto, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento de esto que tenemos frente a pantalla podría estar? Y entonces, a partir de esto, construir el acercamiento que tenemos a el entendimiento de cómo me empodero para primero conozco cuáles son las violencias, entiendo qué es lo que me hace sentir incómodo o incómoda en ese ejercicio de violencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo salir de esa violencia? Si a ustedes les interesa profundizar sobre el tema de cómo mediar conflictos, les invito a que entren a esta plataforma que se llama Educación NDH y en esta parte de oferta educativa ustedes van a encontrar una parte que es de cursos del portal Educa, justamente. Van a encontrar las posibilidades presenciales y en línea, pero van a encontrar el portal Educa y ahí van a encontrar un tema de mediación, justamente para tener muchas herramientas de trabajo en espacios grupales para, desde esta mirada que les estoy platicando, poder intervenir de manera tal que se pueda mirar estos abusos o estas violencias desde una perspectiva como la que les vengo planteando de construcción de paz positiva y entonces avanzar hacia la resolución, ¿no? Sin embargo,
necesitamos también darnos cuenta o pensar que en el cotidiano es importante enseñar en lo que transitamos hacia estas formas de entender y solucionar los conflictos de manera profunda, digamos, ¿no? La verdad es que en el día a día, en la cotidianeidad, se están viviendo una serie de violencias que necesitamos atajar de manera urgente e inmediata, ¿no? Entonces, hablar de estas violencias es hablar de los diferentes espacios donde se dan las violencias, que hoy por hoy no es que, desde mi punto de vista, me gustaría también conocer el suyo, no es que eh, las, las, perdón, Juan Carlos, sí, entras así a la app, entras a, es que la verdad es que no sé si está en Google Drive. Yo la encontré directamente, googleé directamente Safety Pin, y sí se puede descargar también para México. Uh-huh. Entonces, les decía, estos espacios en los que sí urge, gracias, urge intervención, ¿no? Ok, como aquello es como hacia dónde nos gustaría llegar, pero ¿qué vamos a hacer en este momento en el que, como dice aquí, hay tragedias insoportables, trayectorias educativas truncadas y vidas a veces permanentemente rotas? Bueno, el ciberbullying, ay, no me quería avanzar, espérenme. El ciberbullying, entonces, se ejerce en el espacio, evidentemente en el espacio cibernético, como extensión de las formas de violencia que se ejercen en los espacios físicos. No es una forma de violencia que no existía antes, pero que entonces cuando surgen las redes sociales empieza a surgir esa violencia. Es la extensión de esta, ¿no? Entonces, en este sentido, necesitamos enseñar algunas cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, para evitar el ciberbullying hay que cuidar la información, decirles claramente a las niñas, a los niños, a los adolescentes que, no se, que lo que se sube a la red se queda en la red, aunque después lo bajemos nosotros, alguien ya lo pudo haber copiado, ya pudo haber corrido, ya lo pudieron haber compartido. Una vez que se subió a la red, se vuelve público, ¿no? Entonces, esto como primera forma de cuidado, prevención, autocuidado, empoderamiento y prevención, ¿no? Entonces, decirles que es la información que se sube a las redes sociales, con quién se comparte y en presencia de quién se accede a las cuentas, siempre se tiene que cuidar. Que jamás se prestan contraseñas ni accesos, que si se trabaja, ustedes están trabajando con personas adolescentes, una de las formas de control que se están ejerciendo en las relaciones de noviazgo donde hay violencia tiene que ver con el control de las contraseñas y accesos a las cuentas. Entonces, es importante hacerles saber que no es una forma de demostrar amor, que es una forma de control y que no se tiene por qué vivir ni aceptar esas formas. Que si se está costando trabajo, que están estos espacios donde se les pueden apoyar, ¿no? Y bueno, me voy a adelantar un poco, pero y entonces pensemos, a ver, decimos muchas veces, es que llegan las personas y entonces después se retractan y ya no quieren continuar cuando pusieron una queja por violencia, lo que sea, ¿no? Y bueno, ocurre lo mismo en las escuelas y ocurre lo mismo en los diferentes espacios. Y si tuviéramos entonces mejor grupos de personas profesionales en la materia, que les ayudaran con la parte psicológica de lo que significa ir a decir, oye, estoy viviendo violencia.
y entonces este acompañamiento se pudiera dar durante todo este primer proceso, durante todo el proceso se puede, pero importante durante esta primera parte del proceso en donde se atreve a alguien a ir a decirlo, antes de que se retracte por el miedo, por todo lo que puede estar ocurriendo en la persona, ¿no? Sí, entonces es importante que quien recibe la información sea una persona con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de infancia, con perspectiva de género, pero también es importante que este acompañamiento se pueda ir dando, ¿no? Es decir, quien recibe la información o quien recibe la queja, eh, con empatía, con perspectiva. Y entonces se le da este acompañamiento. En cualquiera de los espacios donde hoy por hoy ya se puede ir a denunciar o donde todavía nos está faltando generar estos espacios, ¿no? Bueno, me adelanté un poco a esta reflexión que quería hacer casi para el final. Eh, monitorea el uso de tus cuentas e identifica si los dispositivos desconocidos se han conectado a tu cuenta, si eres víctima de ciberbullying, coméntalo y si es necesario denuncia. No repitas hacia nadie aquellos comportamientos que te molesta que las demás personas tengan contigo. Utiliza los mecanismos de reporte de redes sociales y mensajería instantánea si están siendo medio para el ciberbullying y no dejes que crezca. Si te molesta, deténlo antes de que sea más grande. Y una de las cosas que les dan miedo a las niñas, niños, adolescentes de platicar qué está ocurriendo es que piensan que, pues que les van a regañar, que van a tener más problema si se lo dicen a las personas adultas, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues una ventana de mucha oportunidad como personas adultas que somos, ¿no? Para el profesorado, hay que revisar continuamente pasillos y patios. Los peores momentos se sufren ante la ausencia de autoridades educativas. Poner especial atención a aquellas alumnas, alumnos, alumnas que que se les insulta de manera constante por el grupo. Evitar en lo posible minimizar las quejas del alumnado que reportan vivencias de algún tipo de agresión por parte de sus compañeros, sus compañeras. Mirar si existen cambios significativos en la forma de convivencia de ciertos alumnos, de ciertos alumnos. Son datos que nos permiten saber que pudiéramos estar frente a acoso escolar, frente a bullying, frente a maltratos, frente a violencias, frente a abuso sexual, ¿no? Las puertas de los baños y paredes, checarlas, si están siendo pintadas, qué nombres aparecen habitualmente, y observar qué está pasando ahí, indagar sobre los posibles cambios de estado de ánimo del alumnado, poner especial observación en evidencias físicas, mirar si existe bajo rendimiento escolar significativo. Tenemos un paquete de seguridad y convivencia escolar que nos dice la SEP de lo que nos dice la SEP que podríamos llevar a cabo. Ay, perdón, discúlpenme. Nos dice, siempre investiga si las redes sociales que usan tienen políticas sobre lo que se permite publicar o no, así como la edad apropiada para navegar. Por tu seguridad utiliza las que tengan este tipo de restricciones. Reporta aquellas publicaciones, mensajes o fotografías que te parezcan peligrosos o ofensivos. Por ejemplo, si Facebook tiene normas comunitarias acerca de lo que está permitido publicar o no, pues hay que utilizarlas. Recordarles que cuando uno hace reportes, estos reportes son confidenciales, entonces que no tengan esta preocupación, ¿no? Nadie va a saber quién fue la persona que notificó. Si ya se acercaron con ustedes, con personas adultas y les están diciendo que están siendo víctimas por las redes de acoso, de violencias, etcétera, muchas veces se borra la publicación por miedo o por pena o por algo. Entonces las publicaciones no las borren. Pueden ponerlas en modo solo yo, ¿no? El caso es que no se borren, porque entonces cuando se da conocimiento a la policía cibernética puede
iniciar un proceso de investigación en el que solicita que esa información que está ahí en esa red, se, es decir, ya nadie la pueda borrar. Y a partir de esto se puede dar el seguimiento por IPs y por otros métodos que yo no conozco, pero que la policía cibernética sí, van siguiendo la IP y entonces pueden llegar al origen de las publicaciones, ¿no? Y si son publicaciones de enganche, por redes de trata de personas, pues entonces es muy importante que esa publicación no, no se borre, ¿no? Pero si, por ejemplo, muchas veces reportamos y resulta que la red social considera que no es peligrosa o no es ofensiva, entonces es necesario acercarse con urgencia a alguna persona adulta. Piensa muy bien antes de publicar algún texto o imagen, reflexiona cuidadosamente sobre las consecuencias que se pueden vivir la persona o quienes rodean a la persona. Evita publicar mensajes o fotos desagradables, respeta tu intimidad, la de las demás es muy valiosa. Lo que les decía, ¿no? Siempre se va a quedar en internet lo que uno publique, hay que hacérselo saber a las chicas, a los chicos, a las niñas, a los niños, a todas las personas. Hay muchas formas de mostrar en público tus talentos y habilidades, ¿no? En competencias deportivas, muestras, festivales artísticos, en el ámbito escolar. Las redes sociales no son el único medio para que los demás conozcan a las personas. Si se guarda silencio ante cualquier situación de violencia, se convierte una persona en testigo silencioso, lo que le hace partícipe de la situación en las redes sociales y en lo presencial, ¿no? Hablarles a las chicas, a los chicos, a las niñas, a los niños, de que cuando hay maltrato, cuando hay bullying, cuando hay violencia, está la persona que violenta, está la persona que recibe la violencia y está un tercer elemento, un tercer participante que es quien se da cuenta y guarda silencio, ¿no? Entonces, aprender a denunciar. Piensa en todo momento cómo te sentirías o se sentirían tus compañeros si fueran agredidas, agredidos. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Les dejo este link para que puede ser de utilidad. Eh, Pueden acercarse a estos protocolos de seguridad para, aunque diga que es para los centros educativos federales de educación media superior, la verdad es que a mí me parece que están completos, pueden ser extensivos y nos dicen estos protocolos, ¿no? De seguridad. Cuando existe una situación de violencia en un espacio escolar, durante la situación, mantener la calma, atender a la brevedad cualquier queja o denuncia, determinar las características de la violencia, identificar a la víctima y potenciales víctimas indirectas, identificar a las personas agresoras. Si los alumnas estuvieron involucrados en un acto de violencia física, instruir que sean atendidos de inmediato por un servicio médico. Determinar las medidas de protección que requiere la víctima, identificar las sanciones a las que podría ser acreedora la persona que agredió, en congruencia con el reglamento escolar o la normatividad establecida para tal efecto. Dichas sanciones deben de ser compatibles con la dignidad humana, impidiendo que atenten contra la vida o la integridad física o psicológica de las personas que están involucradas. Notificar inmediatamente a la madre, padre de familia, tutor de la víctima y de la persona agresora, de ambas partes. Resguardar la información de las personas afectadas con total discreción, orientar a la persona adulta cuidadora responsable para que de la persona víctima para que se presenten las quejas o denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, sugerir buscar apoyo especializado, psicológico o médico que pueda necesitar tanto la persona víctima como la persona agresora o las personas agresoras. ¿Qué hacer después? Comunicar a las personas profesoras el esquema de citas médicos que el centro de salud estableció para el alumna o el alumno, dar seguimiento a la rehabilitación de la víctima, así como al tratamiento y sensibilización de la persona agresora. Este seguimiento se hará hasta que la autoridad médica determine que se ha cumplido de manera satisfactoria con el tratamiento. Informar a su autoridad superior por medio de informe escrito y telefónico. Contemplar la atención médica psicosocial por parte de profesionales especializados en orientación educativa y o psicológica dentro del mismo plantel para las y los alumnos y personal de la escuela afectados.
Les dejo estos links también para su referencia mayor. Estoy admitiendo a una persona, ¿le sale? Ok. Quisiera ir a la sala para saber si hay algún comentario, alguna reflexión, algo que alguien quisiera compartir. ¿Me permite hablar, Minerva? Por favor, Lupita Larios, gracias. Ay, pues yo darle las gracias. Definitivo, es un tema que está súper amplio, donde no podemos dejar de observar los diferentes puntos importantes. Y considero que el primer punto es el ser humano como gente de valor. Mientras que no olvidemos, de ahí vamos a observar todos los puntos que lo rodean y de qué manera fundamentarlos y fomentarlos. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por esa hermosa aportación. Si todo gira en torno a esta humanización del humano, ¿no? Muchísimas gracias, Lupita. Y grupo. ¿Qué tal? Yo quisiera hacer una pregunta. Gracias, sí. Minerva, primeramente por tan nutrida y excelente exposición. En el caso de personas con discapacidad intelectual, que no puedan verbalizar, que no puedan expresar si fueron agredidos en algún momento, sé que en algún momento tomaremos el tema, pero ¿qué podemos hacer quienes estamos trabajando con ellos, pero que no estamos al 100% del tiempo con ellos y que pudieran estar en manos de cuidadores, estudiantes, gente que están expuestos a personas y que de repente no puedan expresar si sucede algo? ¿Cómo podemos escucharlos? Es bien complicado, tienes toda la razón, Juan Carlos. A ver, lo primero es, en la medida de nuestras posibilidades, sí tener como protocolos de contratación de personal muy definidos, ¿no? Esto es como lo primero básico. Lo segundo es que se pueden estar haciendo, previa autorización, por supuesto, de las personas adultas cuidadoras, se pueden estar haciendo constantes estudios, ¿no? No estoy diciendo que pongan en riesgo ni mucho menos a la persona, sino al contrario, seguir protocolos que en este momento no me estoy tratando, por lo que así es porque estoy tratando de recordar el nombre del protocolo, pero no me acuerdo, pero se los voy a hacer llegar, si me permiten, contigo, licenciado Jorge Adán, para revisión, digamos, como para atención de posibles violencias que se hubieran ejercido hacia las personas, ¿no? Que demuestran. Pero realmente a mí me parece que ese es como, pues es que entonces si sale que ya vivió la violencia, ya vivió la violencia, ¿no? Esto es realmente lo que es gravísimo. A mí creo que el primer punto es como lo más importante, ¿no? Tener como esta revisión del personal que va a estar a cargo. Y yo no soy experta en personas con discapacidad intelectual me decías, ¿verdad, Juan Carlos? Pero no soy experta, pero entiendo que sí es posible establecer formas de comunicación claras, ¿no? Aunque no sean las mismas formas de comunicación que utilizamos en este momento.
tú y yo, ¿no? O el grupo y yo. Entonces, a partir de estas formas de comunicación, no es que la persona no entienda lo que nosotros le explicamos, es solamente que traemos ritmos diferentes de vida, ¿no? Entonces, sí hacerle saber, igual que a cualquier otra persona, que su cuerpo es su cuerpo, que si hay algo que le incomoda no está bien, y que si hay algo que le incomoda y no está bien, tiene que hacerlo saber, ¿no? Que se le quiere y que se le cree, ¿no? Entonces, igual que a cualquier otra persona, eh, por lo que estoy un poco como dubitativa es porque yo, como al no ser persona experta en personas con discapacidad intelectual, no sé decir exactamente cómo tendría que ser esta comunicación, pero sí sé que eh, desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que nos explica la perspectiva de los derechos humanos es, ya no estamos pensando en esta relación salud-enfermedad o en esta relación, yo sé lo que te conviene y te digo, sino en esta construcción de lo social desde donde te reconozco tu posibilidad de comunicarte, tu posibilidad de sentir, de expresar, y tengo esta responsabilidad social de sí hacerlo desde este ritmo que tú también, es el ritmo que tenemos cada persona, ¿no? Les recomiendo un texto que posiblemente ya lo conocen, que se llama Nada sobre nosotros sin nosotros, que es justamente, perdón el uso del masculino genérico, así se llama, Nada sobre nosotros sin nosotros, que es justamente esta declaración, digamos, de los derechos humanos de las personas con discapacidad. De hecho, sí me parece bien, digo, hay herramientas, efectivamente, hay pictogramas, hay medios para comunicarnos de acuerdo a las condiciones de cada persona, y lo que me parece muy bueno es el énfasis sobre los procedimientos de evaluación de ingreso de personal, sensibilización, inducción, etcétera, y pues la supervisión constante, que es con lo que me quedo, ¿no? Siempre en el... Y hacerles saber a las personas todas que cualquier cosa que les incomode no está bien, y que la persona no es la que está mal, que quien está mal es quien puede estarle violentando, y que se le va a creer y que se le va a escuchar y que se le va a proteger, ¿no? Correcto, muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Espero que te sea de utilidad. Gracias. ¿Alguna otra persona que quisiera compartir alguna reflexión, alguna duda? Sí, yo buenas tardes. Sí, doctor Antonio. Sí, buenas tardes, Buenas profesora. tardes. Muy buen tema. Me hizo reflexionar muchísimo. Yo soy médico de urgencias del Hospital General Joco de la Ciudad de México. Como usted se dará cuenta, pues llegan muchos pacientes de una forma u otra en estado traumático por haber sufrido alguna violencia dentro de casa. Le puedo comentar, en mi caso personal me hizo reflexionar mucho con respecto a una niña de 15 años que finalmente sí se estaba echando la culpa por su manera de vestir, por entre muchas cosas por las cuales pasó esta dicha niña, en la cual pues no teníamos nosotros pues de alguna manera esta información como para decirle, hijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo es que yo puedo intervenir hacia contigo? Pero ya con esta información que usted muy amablemente nos brindó, créame que ya voy a tener un poco más de armas para poder ayudar pues a todas las personas que lleguen a solicitar ayuda, en nuestro caso, ¿verdad? En urgencias.
Y muy buena Muchísimas exposición. gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Y recordemos que siempre podemos trabajar en conjunto. Este, si nosotros no tenemos como la herramienta en ese momento, bueno, pues está en mujeres, bueno, pues está la comisión, bueno, que además ustedes, las personas profesionales de del servicio de salud, también tienen pues la obligación de dar vista al MP cuando se trata de algún delito. Eso ya queda por descartado, ¿no? Pero, ¿qué se hace con toda esta parte humana, social? Que como dice usted, doctor, bueno, pues el primer contacto, pues son ustedes, y entonces, si a partir de ese primer contacto la persona puede mirar que la situación de violencia que está viviendo se llama así, es violencia y no es culpable de la violencia que vive, y que pensar que es culpable de la violencia que vive es revictimizar, pues entonces creo que tenemos ganado un gran paso. Le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, muchas gracias a usted. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Si no es así, ya nada más para ir cerrando, quisiera dejar esta idea. Dice, el desafío es construir una sociedad en la que los derechos humanos sean su fundamento ético y funcionen como pautas tanto para la vida política como para la vida cotidiana, que regulen las conductas de las personas. Y a veces cuando estamos haciendo eso nos parece que es así como, no sé si algo de lo que yo hago siquiera sirve para un poquito. Y entonces por eso traigo este pensamiento de Chico Méndez que dice, al principio creí que estaba luchando para salvar los árboles del caucho. Después pensé que estaba luchando para salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta de que estoy luchando por la humanidad. Me parece muy bonito porque me parece que se puede traducir muy bien a lo que hacemos, colegas, ¿no? Entonces, voy a detener aquí. Creo que ya no deben estar viendo la pantalla, creo que ya deben de poder estar viendo la pantalla de todos nosotras, nosotros y nosotras. Les agradezco muchísimo y te cedo el uso de la voz, maestro Jorge Adán. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y poder aportar, aunque sea un poquito. Yo creo que con el completo que vamos a tener con mis compañeras y compañeros, van a poder tener toda una serie de elementos y herramientas para poder aterrizar mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Minerva. Agradecemos su intervención. Para ello me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega simbólica de un reconocimiento a nombre de la Junta de Ciencia Privada a la maestra Aurea Minerva Moraga Alejo por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Prevención del Abuso Físico, Emocional y Sexual. Firma la licenciada Arlette Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Muchas gracias, maestra. Con gusto se lo haremos llegar vía correo electrónico. De igual manera, en la medida de sus posibilidades, si nos pudiera compartir el material para hacerlo llegar al grupo y ellos lo puedan consultar, se lo agradeceríamos. Muchísimas gracias, está bien bonita. Les agradezco muchísimo y gracias por los comentarios que están dejando por acá en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Igual, invitamos a todas nuestras participantes a que participen evaluando esta actividad de capacitación. Hemos dejado un enlace a través del chat. De esta manera podrán participar evaluando este curso. También, como bien comenta la maestra Aurea, el día jueves continúa este ciclo de actividades en la que nos acompaña personal de la comisión. Entonces, esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, y ustedes hacen el procedimiento también para la emisión de las constancias, ¿no? De participación. Así es. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde. Estamos en contacto cualquier cosa. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde, maestra.